empecemos hablando de los números reales. El logro fundamental es comprender las propiedades básicas de los números reales, propiedades que ya conocen ustedes, pero que vamos a reforzar en este momento. Vamos a empezar leyendo acá, dice, en el último partido de un equipo de baloncesto, Camilo hizo 36 lanzamientos al aro, de los cuales logró encestar 9. Jorge realizó 12 lanzamientos y encestó en 6 ocasiones. Al calcular la razón entre el número de aciertos y el número de intentos, podemos comparar la efectividad de los dos jugadores. Así obtendremos para Camilo la razón 9 sobre 36, que equivale a un cuarto. Cuando yo simplifico 9 sobre 36 me da un cuarto. Y para Jorge, 6 sobre 12. Es decir, encestó 6 después de haber lanzado 12 veces. La efectividad de él es un medio. Cuando yo simplifico 6 sobre 12 me da un medio. Entonces podemos afirmar que en el último partido Jorge fue más efectivo, pues acertó la mitad de sus lanzamientos, mientras que Camilo solo acertó la cuarta parte. Entonces mire que esas comparaciones de números, como lo hacen ahí, 9 sobre 36 y 6 sobre 12, nos está dando una medida, en este caso, de lo efectivo que es cada uno de los jugadores, de la efectividad que uno de ellos. Al comparar dos números, como en este caso el 9 y 36 y el 6 y 12, nos está dando lugar a otro conjunto numérico. Y ese conjunto numérico es el que se conoce como números racionales. ¿Qué es entonces un número racional? Un número racional es la comparación de dos números enteros. Mírenlo, aquí está. Q me representa los números racionales. ¿De dónde resultan esos números racionales? De comparar un número entero, en este caso P, con un número entero Q. Este Q nunca puede ser 0. Es el único número entero que yo no puedo usar para comparar, porque yo no puedo dividir entre 0. Entonces, cada vez que yo coloco un número entero arriba y un número entero abajo y lo transformo como en un fraccionario, eso se llama número racional. Entonces, toda esa cantidad de números que me salen de hacer esa comparación entre esos dos números va a dar lugar a lo que llamamos números racionales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 3 sobre 2, 4 sobre 5, 6 sobre 7. Todos ellos son números racionales. Cuando yo comparo el 2 con el 1, 2 sobre 1, lo que realmente nunca hago es colocar 2 sobre 1. Yo siempre uso el número 2, pero el 2 hace ya parte de los números racionales, porque su denominador es 1. Cuando yo comparo 0 sobre 8, estoy comparando el 0 con el 8, también es un número racional. Eso, obsérvese que los números racionales es un campo mucho más amplio que lo que eran los números enteros. Los números enteros se limitaban solamente a los números positivos, a los números naturales, unidos con los naturales negativos. Recuerden que los números naturales era un conjunto numérico muy pobre, digámoslo así, porque era 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora, los enteros fueron los mismos naturales unidos con los negativos. Entonces ya hablábamos de -1, de -2, de -3, de -4. Pero ahora con los números racionales, el campo numérico se hace mucho más amplio. Ahora, hablemos de los irracionales. Los irracionales también es un conjunto numérico donde compara dos números muy especial. Cuando comparo dos números como enteros, por ejemplo, y me resulta un resultado exacto, digámoslo de alguna manera, puedo hablar de número racional. Pero estos números irracionales tienen la particularidad de que cuando comparo los dos números, no me resulta
una cantidad definida, es decir, resulta algo que no conozco al final. Por ejemplo, supóngase, por ejemplo, que usted tiene una circunferencia. Voy a tratar de hacer una circunferencia acá lo mejor que pueda. Vamos a ver cómo nos sale esta circunferencia. Aquí está la circunferencia y aquí tenemos su diámetro. Este contorno es lo que se llama longitud de la circunferencia. La voy a llamar con la letra C. Esa es la longitud de la circunferencia. Si yo cojo una circunferencia y le envuelvo una cinta métrica, o sea, un metro, pues mire, también con un metro puedo calcular, o con una regla puedo calcular esta distancia que llamo diámetro. Si yo hago esa diferencia, esa división, si yo hago esa división entre esta cantidad que llamo circunferencia y esta cantidad que llamo diámetro, estoy comparando dos números. Este puede ser entero y este también puede ser entero. Es posible que sean enteros los dos. Lo particular de esta división es que el número que va a resultar va a ser 3, 1, 4, 1, 5, 9 y una infinita cantidad de cifras decimales que no voy a poder encontrar la última. Esto es lo que se conoce como el número pi. Ustedes lo han oído nombrar, el número pi. Este número pi se llama número irracional. Siempre que yo divida la circunferencia entre el diámetro, voy a obtener el número pi. No importa la circunferencia que sea, si es grande o es pequeña, siempre que yo haga esta comparación entre estas dos cantidades, me va a resultar el número pi. Eso lo descubrieron hace mucho tiempo y lo determinaron como número irracional. Hay muchos otros números irracionales, como el número E. El número E en honor al señor Euler. El número E es un número que equivale a 2.7172 y una infinita cantidad de cifras decimales. Este número E es lo que llaman la base de los logaritmos neperianos. Entonces no nos vamos a ocupar ahora de estos logaritmos neperianos porque no nos interesa, solo estamos hablando de que es un número que se llama irracional porque yo por más que busque el último número decimal no lo voy a encontrar. Supongamos que yo tengo, borremos primero todos estos garabatos de acá. Supongas esta división, 200, bueno, hagamos la pequeña para que no nos implique mucho. Supongamos que la voy a dividir entre 5. 5 en 24 está 4 veces. 4 por 5, 20, a 24, 4. Obsérvese que la división no ha terminado porque yo puedo sacar decimales. Entonces, para decimales le coloco una coma, un 0, y luego coloco 8 por 5, 40, 46. He terminado la división. He comparado dos números, el 24 con el 5. Y me dio 4,8. Esto es lo que llaman números racionales. Mire que conozco la cantidad exacta de esta división. Es un decimal, 4,8. Ahí terminó mi división. Vamos a tratar de hacer otra. Pongamos 37 dividido 7. A ver cuánto me da esa división. 5 por 7, 35. A 37, 2. Mire que puedo sacar decimales. Una coma y un 0. El 7 está 2 veces. 2 por 7, 14. A 26. Voy a sacar otro decimal. Coloco un 0. El 7 en 60 está 8 veces. 8 por 7, 56. A 64. Voy a sacar otro decimal.
está 5 veces, 5 por 7, 35, a 45. Voy a sacar otro decimal. El 7 en 50 está 7 veces, 7 por 7, 49, 51. Voy a sacar otro decimal. El 7 en el 10 está una vez, 1 por 7, 7, a 10, 3. Voy a sacar otro decimal. El 7 en 30 está 4 veces, 4 por 7, 28, a 32. ¿Ven? Y mírese acá que volvió a aparecer un 2 que ya había aparecido por acá. Quiere decir que si yo sigo haciendo la adición, va a volver a aparecer todo esto. Porque ya tengo que volver a decir que el 7 en el 20 está ¿cuántas veces? 2. 2 por 7, 14, a 26. Y mire que ya se va a volver a repetir este mismo ciclo. Quiere decir que a partir de este 2, vuelve y se repite todas estas cifras decimales. ¿Ve? Entonces yo puedo decir que 37 sobre 7 es igual a 5, escribo todo esto, 2, 8, 5, 7, 14, y sé que ya la división ahí terminó porque se sigue repitiendo lo mismo. Esto lo voy a simbolizar así. ¿Qué quiere decir esta rayita o este arco que coloco encima? Que este es un periodo que vuelve y se repite infinitamente. Después de este 4 va a venir otra vez estas mismas cifras. Y así infinitamente. Esto es lo que se conoce como un decimal periódico puro, porque esta cantidad de cifras vuelve y se repite infinitamente. Este ejercicio que hice anteriormente es un decimal exacto, porque me dio 4,8 y ahí paró la división. En cambio este me dio exactamente estas cifras, pero vuelven y se repiten. Entonces es un decimal periódico puro. Eso es lo que es un número racional. Muy diferente al irracional que le hablábamos del diámetro, perdón, de la circunferencia sobre el diámetro, y que esto daba una cantidad de la cual yo no conozco cuál será el siguiente número. Es decir, se repiten, se van saliendo cifras decimales cada vez desconocidas, pero nunca va a haber un periodo que uno diga, ah, este vuelve y se repite. Entonces, esa es la diferencia entre números racionales y números irracionales. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos explicado de los números racionales e irracionales? Profe, ¿de dónde salieron esos números ese de el 3,14, 1,59? A ver, ese es el que se conoce como número pi. A ver, yo le explico un poco. Este 3,14159 es la explicación que le estaba dando hace un momento de lo que es un número irracional. Estas que hicimos anteriormente, estas 24 sobre 5, 37 sobre 7, estaba explicándoles cómo es que salen los números racionales, que es comparar dos cantidades. Mire que este me dio exacto, entonces lo llamamos decimal exacto, pero este me dio 5,285714 y vimos que este vuelve y se repite, lo que llamamos un decimal periódico puro. Luego les hablé este en especial, que ya les había hablado de la circunferencia. Yo les dije, siempre que uno tome una circunferencia, lo que pasa es que no tengo aquí, no tenemos en este momento una circunferencia para decir cuánto mide su circunferencia y cuánto mide su diámetro. Pero si pudiéramos medir una circunferencia y luego dividirla entre su diámetro, el resultado va a ser, eso es cuando yo divido esos dos valores,
el resultado siempre me va a dar 3, 14, 15, 9. Si usted puede coger una circunferencia, digamos, la circunferencia del vidrio que cubre el comedor de su casa, si es circular, si uno mide bien la circunferencia, o sea, el contorno de la circunferencia, que es este. A ver, si medimos el contorno de una circunferencia, supóngase que esto es una circunferencia. Si yo puedo medir todo este contorno, entonces yo pues, bueno, esa circunferencia mide tanto, supongamos 17 centímetros. Supongamos una, y supongamos que yo mido este diámetro. Supongamos que me da, digamos, el diámetro que me da 2.5. Supóngase eso, estamos suponiendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta división entre la circunferencia y el diámetro, eso me va a dar siempre 3.1415,9 y una cantidad infinita de números. Obviamente esto es una suposición, esto no es cierto acá porque yo no he medido la verdadera longitud de esta circunferencia ni el verdadero diámetro. Pero en la vida real, cualquier circunferencia que yo tome, le mida la circunferencia y el diámetro y haga la división, me va a resultar siempre este número. No importa si la circunferencia es enorme o si la circunferencia es pequeñita. Para cualquier circunferencia, al comparar de estas dos cantidades, el resultado va a ser siempre 3.14159, lo que conocemos como el número pi, que es muy importante en las matemáticas. ¿Sí se comprende esa situación? ¿Aclara la Sí, duda? sí, profe, gracias. Entonces, como habíamos dicho, los números, aquí tenemos los números los irracionales se simbolizan con la letra i. Son números que no pueden expresarse como la razón entre dos enteros. Es lo que hablábamos del número pi. No se puede expresar como la comparación entre dos números enteros como si un número racional. Entonces, al final podemos decir el conjunto de los números reales, el cual se denota con la letra R, es la unión del conjunto de los números racionales con los números irracionales. Aquí está. Los reales resulta de unir Q unido con I, racionales e irracionales. Espero que tengan claro la diferencia entre un número racional y un número irracional. Bueno, en la figura se ilustran las relaciones de contenencia de los conjuntos numéricos mencionados. Es decir, este cuadrito me va como a resumir qué es realmente los números reales. Obsérvese este pequeñito acá, este cuadrito, es el primer conjunto numérico que conocemos nosotros, los números naturales. Los números naturales, saben ustedes que era un conjunto numérico pequeño relativamente. Recuerden que empezaban en el 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, pero era insuficiente. Luego resultaron los números enteros, que son los naturales positivos unidos. Entonces ahí me dio lugar a un conjunto numérico mucho más grande, pero también era insuficiente. Obsérvese que después salieron los números racionales, que resultaron de hacer la comparación entre dos números. Este conjunto numérico que llama racionales cogió a los naturales y los enteros, o sea que formó un conjunto más grande donde los contiene. Y que había un conjunto adicional que se llama irracionales, un conjunto adicional que era muy aparte de este. Cuando unimos esos dos conjuntos, entonces todo esto ya es lo que llamamos números reales. Esos números reales se pueden representar en una recta numérica. Mira, aquí está una recta numérica. Aquí está el 0, a la derecha está el 1, el 4, que son los números naturales, a la izquierda está menos 1, menos 2, menos 3, que son los números negativos. Recuerden que negativos con positivos forman los enteros. Representar los números enteros entonces era muy sencillo. Aquí está el 0,
a una distancia está el 1, a esa misma distancia está el 2, a la misma distancia está el 3. Entonces, la particularidad de los números están a una misma distancia todos. ¿Ve? Desde el 0 al 1 hay una distancia, y esa misma es menos 1. El 1 tiene su opuesto, que es menos 1. Ahora, nos interesa ubicar los números racionales. ¿Cómo ubico un número racional? Pues como es la comparación de dos números, entonces aquí está un medio. Es la mitad entre el 0 y el 1, es la mitad ubicada exactamente acá. Un medio. Por ejemplo, acá está 5 medios. 5 medios simplemente es dividir 5 entre 2, me da 2,5. Entonces, 2 y cuento 4 rayitas hasta acá, 5 rayitas y me da 2,5. Entonces, si quiero representar un número racional en la recta numérica como 5 medios, lo que tengo que hacer es hacer la división y ubicar el número. Por ejemplo, acá está el número pi. El número pi es una aproximación. El número pi es 3.1415,9. Ya vimos que tiene infinitas cifras, pero para ubicarlo en la recta real, tengo que hacer una aproximación. Entonces yo digo que lo ubico más o menos en 3,2, más o menos, pero recuerden que es solamente una aproximación. Bueno, aquí dice, una propiedad de los números reales que se refleja en la representación geométrica, que es la representación geométrica, es la densidad. ¿A qué se refiere la densidad? La densidad se refiere a que los números reales se pueden ubicar todos en una recta numérica. Es decir, que para cada número hay un punto de la recta numérica. Se llama denso porque siempre entre un par de números, siempre voy a poder encontrar otro. O sea, no se va a quedar ningún punto de la recta numérica sin un número. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 está un medio. Pero entre 0 y un medio estará un cuarto. Entre 0 y un cuarto estará un octavo. Entre 0 y un octavo estará un 16avo. Y así sucesivamente. Eso es lo que dice, lo que nos está diciendo este término, densidad. Siempre en el medio de dos números siempre voy a poder encontrar otro número. Por ejemplo, entre 2 tercios, perdón, entre 2 y 3, entre el número 2 y el número 3, voy a encontrar 5 medios. Pero entre 2 y 5 medios voy a encontrar 5 cuartos. Entre 2 y 5 cuartos voy a encontrar 5 octavos. Siempre voy a poder encontrar un número que pueda ubicar en esa recta. Por eso se llama denso el conjunto de los números reales. Un conjunto denso. Y ahora miremos acá las propiedades que ustedes siempre han trabajado, pero las vamos a recordar nuevamente. Propiedades algebraicas de los números reales. Si X, Y y Z son números reales, cumplen las siguientes propiedades. Clausurativa, mire. La clausurativa dice, los números reales son cerrados para la suma y la multiplicación. Esto quiere decir que cuando yo sumo o multiplico dos números reales, el resultado siempre va a ser otro número real. Conmutativa para la suma y la multiplicación. Mire que la ley conmutativa la conocen ustedes desde siempre y se refiere a lo siguiente. No importa el orden en que yo sume dos números, el resultado va a ser siempre el mismo. X más Y es lo mismo Y más X. O si multiplico X por Y va a ser lo mismo que Y por X. Eso es lo que me dice la ley conmutativa para la suma y para la multiplicación. Hablamos de la asociativa para la adición y la multiplicación, es decir, me están relacionando las dos bajo una misma propiedad, es decir, me hablan de la asociativa para la suma y la asociativa para la multiplicación. Yo puedo asociar, cuando tengo varios números para sumar, puedo asociar entre ellos. Si yo tengo X más Y más Z, puedo asociar estos dos, Y más Z, y obtener un resultado parcial para luego sumarlo con el tercero. O puedo bien asociar los dos primeros para luego sumarlo con el último. Estoy asociando.
Lo mismo ocurre con la multiplicación. Si yo tengo x por y por z, no importa si hago primero y por z, asocio esos dos, y al final multiplico por x, o puedo asociar x con y, si quiero, y luego multiplico por z. Es decir, me permite asociar entre ellos para obtener resultados parciales. La distributiva. Esta es una propiedad que me relaciona la suma y el producto. Es decir, que yo puedo multiplicar un número por una suma. Este paréntesis me indica que lo que hay adentro está multiplicando a lo que hay afuera. X por y más z. Y esta propiedad distributiva me dice que yo puedo distribuir este producto como una suma. Mire, x por y más x por z. X por y más x por z. Eso es lo que llama propiedad distributiva. Modulativa. En la suma existe un número que se llama módulo. Ese número es cero. Cualquier cantidad sumada con ese cero me da la misma cantidad. Pero se llama modulativa o elemento neutro en la suma. En la multiplicación ese elemento neutro es el 1. Cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. Eso es la propiedad modulativa. Y finalmente la propiedad del inverso o invertida. Me dice que en la suma, para todo número existe un inverso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 5, puedo hablar del menos 5, que es el inverso. Y si yo sumo el 5 con menos 5, el resultado va a ser 0. Entonces, una propiedad supremamente importante esta del inverso. Si yo tengo 3 medios, el inverso será menos 3 medios. De tal forma que cuando lo sume, el resultado va a ser 0. Aquí está. Se cumple que x más menos x, que es el inverso, me va a dar 0. Entonces, siempre que yo sume un número real con su inverso, el resultado va a ser 0. Se llama inverso aditivo, porque se refiere a la suma. Inverso aditivo. Pero también existe el inverso multiplicativo, referida a la multiplicación. El único número que no tiene inverso es el 0. Por ejemplo, el inverso de 2 es un medio, es simplemente como invertir la fracción. Por ejemplo, acá tengo, para x diferente de 0 existe un inverso multiplicativo que llamo 1 sobre x y se cumple que al multiplicar x por su inverso multiplicativo, el resultado va a ser 1. Es decir, el elemento neutro. Por ejemplo, ¿cuál es el inverso de 2? El inverso de 2 será un medio. Recordemos un poquito acerca de lo que estábamos viendo de esas propiedades que son de mucha importancia conocer. Si yo tengo, por ejemplo, el 3, su inverso aditivo será menos 3. Implica entonces, esto implica que si yo sumo ese 3 con el menos 3, el resultado va a ser 0. Si yo tengo 4 quintos, bueno, coloquemos menos 4 quintos. El inverso aditivo de él será 4 quintos. Esto implica que si yo sumo menos 4 quintos con 4 quintos, mire, estoy sumando los inversos, el resultado va a ser 0. Esto para la suma. En la multiplicación se llama inverso multiplicativo. Si yo tengo el número 2, su inverso multiplicativo, pongámosle multiplicativo así, será la fracción un medio. Es decir, como invertir la fracción. Recuerden que todo número tiene como denominador 1. Lo que pasa es que uno no se lo coloca porque 2 sobre 1, por ejemplo, da 2. Entonces, si tengo el número 2, el inverso multiplicativo es un medio. Y si los multiplico, 2 por un medio, eso me debe dar 1.
Obviamente, si esto el denominador es 1, entonces 2 por 1 es 2, y 1 por 2 es 2, y 2 dividido 2 me da 1. Entonces ahí se cumple que si yo multiplico un número por su inverso multiplicativo, el resultado es 1. Si yo tengo 4 quintos, entonces el inverso multiplicativo es voltear la fracción, 5 cuartos. Entonces eso implica que si yo multiplico 4 quintos por 5 cuartos, obsérvese, 4 por 5 es 20. Y 5 por 4 es 20. 20 dividido 20 me da 1. Pues ahí está la explicación de lo que es el inverso multiplicativo y el inverso aditivo que se van a usar dentro de poco en la solución de ecuaciones. ¿Alguna duda acerca de ello? No, señor. Entonces ya conocidas esas o repasadas mejor esas propiedades, vamos a mirar. Dice, estas propiedades pueden extenderse a expresiones con una cantidad finita de términos. La sustracción y la división entre números reales. Mire que aquí hablábamos de suma y multiplicación y alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasó con la resta y con la división? Lo que pasa es que la resta está inmersa en la suma, porque una resta, como dice x menos y, yo la puedo escribir como una suma, x más menos y, mire, porque más por menos da menos, entonces mire que esto se puede expresar como una suma, x más menos y. Y la división, que es x sobre y, x dividido y, yo lo puedo expresar perfectamente como x por 1 sobre y, es decir, x multiplicado por el inverso de y, que es 1 sobre y. Entonces, por 1 sobre y. Es por eso que aquí no se menciona en ningún momento resta y división, porque ellos son realmente una multiplicación y una suma en este caso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de estas propiedades. Dice, determine cuáles de las propiedades de los números reales se consideran en las siguientes expresiones. Entonces, mira, aquí tenemos a 4 más 8 por 7 más 5. Mire que 8 está multiplicando lo que hay dentro del paréntesis. Entonces yo puedo decir que esto es igual a 4 más, y hago la multiplicación. 8 por 7 más 8 por 5. Yo no puedo decir que 4 más 8 primero, no, tengo que hacer primero el producto. 8 por 7 más 8 por 5, y ya lo que dé lo puedo sumar con 4. Entonces aquí tenemos 4 más 8 por 7 más 8 por 5, que resultó de esta propiedad que se llama propiedad distributiva. Igual a 4 más 56. ¿De dónde salió ese 56? Pues de multiplicar 8 por 7 más 8 por 5. Aquí está. Y 4 más 56 da 60 y 8 por 5 da 40. Observe que aquí al final se cambió el orden de los números. Primero coloqué 40 y luego 60. Eso es lo que llama propiedad conmutativa. Y aquí el ejercicio B dice, hay infinitos números racionales entre. Entonces, obsérvese que aquí están haciendo una suma. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, más un sexto, y así sucesivamente. La suma de todos esos me debe dar un número real. Y aquí tengo otra suma, raíz de 5 más raíz de 5 medios, más raíz de 5 tercios, más raíz de 5 cuartos, más raíz de 5 quintos, y así sucesivamente. Cuando yo sumo todo eso, también me debe dar un número real, es decir, que esto es una suma y su resultado de ese número real, por lo tanto se está cumpliendo la propiedad clausurativa. Aquí en esta parte pues están simplemente explicando ese resultado que acabamos de obtener, lo que acabo de explicarles. Aquí vamos a pasar a unos ejercicios que se los dejaré en la plataforma Classroom. Ustedes lo van resolviendo en hojas y me mandan fotos de él. Y simplemente estamos mirando qué es. Por ejemplo, aquí me están diciendo, clasifique estos números como naturales,
enteros, racionales, irracionales o reales. Realmente todos ellos son reales, pero usted tiene que decir si se le pueden dar todos esos nombres. Por ejemplo, en el C, ¿saben cuál es la raíz cuadrada de 16? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? ¿Me están escuchando? Alguien que me diga. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Es 4. 4, perfecto. 4. 4 es un número natural, todo lo conocemos como natural, pero también es un número entero. A la vez que es natural es entero, y a la vez que es entero es racional. Ya dijimos que los racionales recogen a todos estos. El 4 no es irracional, ya que este 16 usted al frente le va a colocar es natural, coma, a la vez es entero, coma, a la vez es racional, o sea, NZQ. Este irracional no lo cumple, pero real sí es, a la vez es un número real. El menos 100, ¿qué tipo de número es el menos 100? ¿Será natural? ¿Será natural? No, Escucho, no es natural porque es negativo. Recuerden que los naturales siempre son positivos, entonces no puede ser un natural. Aquí no clasifica como natural, pero sí clasifica como entero, clasifica como racional, irracional no es, y clasifica como real. Entonces aquí sería entero, coma, a la vez es racional y a la vez es real. El raíz de 17, aquí a ustedes les tocaría calcular raíz de 17 y mirar si hay un periodo que se repita. Si hay un periodo que se repita, entonces dirán que es racional. Pero si ustedes ven que las cifras decimales como que nunca va a encontrar una cantidad que se repita, para decir que es periódico, decimal periódico, entonces ustedes van a clasificarlo como irracional. Recuerden la división que hicimos ahora de 37 sobre 7, que hicimos la división y nos resultó por allá, tras haber sacado un poco de cifras decimales, que esas volvían y se repetían. Si eso ocurre con la raíz de 17, que hay una cantidad de cifras que vuelven y se repiten, entonces ustedes dicen, ah, esto es un número racional. Pero si al contrario no encuentran un periodo de cifras que se repitan, lo pueden clasificar como irracional y a la vez es un número real. Además de ser irracional, es un número real. En la H dice 2 pi tercios. ¿Será un número? ¿Qué tipo de número será? ¿Será natural? ¿Qué me dicen? No es natural, porque mire, ya sabemos que pi es un número irracional. De una vez lo calificamos como irracional y a la vez como número real. No es ni entero, ni natural, ni racional. Es irracional. Por el solo hecho de ver el número pi, ya sabemos que ese es un número irracional. Aquí este G dice 4,674099999. ¿Qué es ese número? Mire, esto es el típico número decimal periódico mixto. ¿Qué será eso de periódico mixto? Mire, que tiene unas cantidades de cifras decimales acá. Aquí tengo 6740, mire, muy diferentes a las que aparecieron después. Quiere decir que cogieron dos números, los dividieron y le resultó esto. Mire, empezaron a sacar decimales, le salió primero el 7, luego, perdón, el 6, luego el 7, luego el 4, luego el 0, y cuando siguieron haciendo la división empezaron a salir 9. Y ya se dieron cuenta que ahí podían terminar la división. Entonces quiere decir que ya de aquí para arriba todos estos son números 9. Esto se conoce como decimal periódico mixto, porque la primera parte es una parte que resultó, pero ya no se volvió a repetir. Y del 9 en adelante siempre va a resultar el 9. Entonces la parte que se repite es el 9. Es lo que llaman periódico mixto. Si hubiese resultado siempre 6740, 6740, 6740, hubiésemos hablado de un decimal
periódico puro, porque no va a haber mezcla de algo que aparece una sola vez y que no se vuelve a repetir. Entonces mire que el 6740 no se volverá a repetir, solamente se va a repetir el 9. 15/19. Ustedes tienen que hacer la división a ver si resulta algo como este o resulta efectivamente una cantidad que no se va a conocer cuál es el decimal periódico que se repite. Aquí en -1,99, ¿qué sucede acá? Pues que al hacer la comparación de dos números me resultó que al sacar decimales empezó a repetirse el 9, el 9, 9, 9, 9. Ah, bueno, entonces yo digo, esto es un número racional, no es entero, porque mire que ya son decimales. No es natural, pero sí es racional. Es un racional y además es un número real. ¿Ven? Y pues el solo hecho de ver el número pi ya me está diciendo que es un número irracional. Mire, pi menos 3 raíz de 7 más 0. ¿Qué clase de número es esta suma? Es un número irracional. El solo hecho de ver el número pi implica que es un número irracional. Aquí me están diciendo que coloque dentro de estos cuadritos lo que usted considere que sigue allí. Por ejemplo, acá, 17,444, pues lo que debe ir allí de más que es el 44444, y así sucesivamente usted va mirando en ellos cuál es el patrón que se repite, y eso con eso va a llenar esos cuadritos. Bueno, vamos a terminar aquí ya para que demos finalización a nuestra clase. Dice ahí el tercero, simplifique las expresiones. Mira, aquí está A, 23 que multiplica, mire, esto implica que está multiplicando a lo que hay dentro del paréntesis. 23 que multiplica a 1 sobre 46 menos 9/15. Eso es lo que llamamos la propiedad distributiva. Lo que vimos ahora, que 23 multiplica a este y 23 multiplica a este. Eso es lo que aquí es en forma de resta. Recuerden que este 23 le pueden colocar como denominador 1. Entonces multiplican 23 sobre 1 por 1 sobre 46 menos 23 por 9 sobre 15. Recuerden que para multiplicar fraccionarios se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí. Aquí en esta otra parte dice menos 3 séptimos más un quinto que multiplica a 2 tercios menos 10 tercios. Recuerden, primero se hace un quinto por 2 tercios menos 10 tercios y el resultado se suma con menos 3 séptimos. No vayan a cometer el error de hacer primero menos 3 séptimos más un quinto, porque no se puede. Un quinto está primero multiplicando a esto que hay dentro del paréntesis. Y aquí en el ejercicio 5 hay unas preguntas. Dice, responda a las preguntas y justifique su respuesta. Entonces la primera sería, ¿el conjunto de los números racionales es cerrado para la adición? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? A ver, alguien que responda. ¿El conjunto de los números racionales es cerrado para la adición? ¿Sí o no? Respondan cualquier cosa a ver cómo... No, profe. Alguien dijo sí, alguien dijo no. Bueno, vamos a mirar cuál es la respuesta verdadera. ¿El conjunto de los números racionales es cerrado para la adición? La respuesta es sí, es cerrado. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea cerrado? Pues la respuesta es que cuando yo sumo dos números racionales, el resultado es otro racional. Decir que es cerrado significa que cumple la propiedad clausurativa. Entonces, si yo sumo dos racionales, el resultado es otro número racional. Entonces la respuesta acá es sí, porque al sumar dos racionales, el resultado es otro número racional. Y así hacen el resto de preguntitas, la responden y dan su justificación. Y finalmente el ejercicio 6 dice, ubiquen en la recta real los inversos y los opuestos de los siguientes números. Recuerden que inverso se refiere a esa propiedad invertiva que vimos anteriormente. Por ejemplo, el menos 12 está ubicado acá, el menos 12, mírelo.
y su opuesto es este. Mira, acá está el 12. Ese sería el opuesto, que se llama inverso aditivo. El 12,1212, mire, es un decimal, mire dónde lo están ubicando, después del 12, 12,123, perdón, 12,12 sería por acá, más o menos donde está el 12,123, mire que es muy parecido a este. Este es 1,23, para que no nos vamos a confundir. Entonces es el 1,23 más o menos, mírenlo aquí donde está 1,23, y a este lado opuesto ubicaríamos menos 1,23. Aquí 12,12 está acá, entonces el opuesto sería acá a este lado. Raíz de 3, mire raíz de 3 donde lo ubica. Más o menos raíz de 3 es 1,7. Cuando yo voy a ubicar raíz de 3 en la recta numérica, debo sacar la raíz cuadrada de 3, que me da 1,7 aproximadamente. Lo ubico acá en 1,7 y al otro lado ubico menos 1,7. Bueno, esa entonces es toda la presentación de hoy. Aquí hay otros ejercicios adicionales que se los dejaré en la plataforma y estaré esperando que hagan sus preguntas respectivas para ir solucionando el problema.